Perfecto, te doy la más cordial bienvenida a este audio. Recuerda que los audios tienen una particularidad y es que te obligan a que tomes nota. La idea es que hagas el ejercicio de ir tomando nota de todo lo que consideres relevante y todo aquello que tenga que ver con conceptualización. El hecho de escribirlo te permite reafirmar mejor la información y así la puedes asimilar y grabar eficazmente en tu cerebro. Esa es la idea de estos audios. En este en particular vamos a hablar de los imanes, vamos a hablar de ese efecto que causan en el cuerpo en cuanto al acortamiento, porque muchas personas siempre se sienten inquietas. Incluso hay quien no cree que esto pueda ser posible, piensan que es una simple patraña o un simple truco que hace el terapeuta, lo cual nada más lejos de la realidad. Es un fenómeno que tiene un basamento teórico y que además es totalmente comprobable y verificable. También estaremos hablando un poco de los Gauss. Vamos a conversar de los tipos de imanes que existen, cuál sería el más recomendable e incluso algunos mitos que rodean a los imanes. Comencemos entonces definiendo lo que es un imán. Vamos a dar tres conceptos muy parecidos, pero que guardan cierta complementación. Un imán es un mineral constituido por una combinación de dos óxidos de hierro, es de color negruzco, es pesado y tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y algún otro cuerpo. Otra definición dice que es una pieza mineral o metálica que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y otros cuerpos. Y una tercera definición sería que es un cuerpo o dispositivo con un magnetismo significativo, de forma que atrae a otros imanes y o metales ferromagnéticos, por ejemplo, el hierro. Una vez que ya hemos tomado un poco de nota al respecto, vamos a hablar sobre precisamente ese fenómeno de acortamiento que produce el imán. Realmente este es un fenómeno muy complejo en el cual hay muchas implicaciones. Desde el terreno cuántico, que ya estaríamos hablando de subpartículas o de partículas subatómicas, en donde ahí ocurren incidencias y circunstancias, hasta ya en grado celular, por ejemplo, ¿no? Y molecular. No obstante, a nivel químico se producen ciertas circunstancias muy interesantes. Por ejemplo, se piensa que el flujo magnético del imán y la fuerza de atracción atraen todas las partículas férricas. Férrico viene de hierro, por supuesto. Y claro, como tenemos una alta carga de elementos férricos en el cuerpo, de hecho todo el mundo sabe que tenemos hierro en la sangre, se sostiene que cada persona tiene entre 2 y 4 gramos de hierro en el cuerpo, de tal manera que esto guarda cierta lógica, porque ese hierro, ese metal que todos tenemos en el cuerpo, pues se alinea en función a el flujo magnético y la atracción del imán. No obstante, también el elemento potasio tiene gran participación en este fenómeno. El potasio también es un elemento metal, en este caso es alcalino. El potasio es indispensable en el agua salada. Es muy reactivo sobre todo a la conducción eléctrica y a su vez tiene un altísimo nivel de oxidación. Un cuerpo humano sano debería contener más de 15 veces potasio que hierro. Digamos que alrededor del 0,5% de la masa de nuestro cuerpo contiene este elemento metal y este se encuentra aproximadamente en un 90% intracelular, es decir, dentro de la célula, mientras que el otro 10% se encontraría de manera extracelular. El potasio interviene en casi todos, si no es que en todos los procesos químicos del cuerpo, y entre muchos de los funcionamientos de los que es responsable se puede decir que su condición y conducción reactiva hace posible el funcionamiento de los neurotransmisores, impulsos nerviosos, actividad neuromuscular y por ende la contracción muscular.
De esta manera podemos ver que el potasio es el principal agente de la contracción y distensión del hemicuerpo a la reacción del imán usando la técnica del biomagnetismo médico. Además, el cuerpo almacena el potasio en los tejidos musculares, por lo que tenemos grandes reservas de este. De esta forma, entre más músculo desarrolle y tenga una persona, más potasio va a tener, lo que favorecerá el acortamiento y alargamiento del hemicuerpo en la disciplina del par biomagnético. Cuando una persona ha perdido muchísima masa muscular, como por ejemplo una persona de avanzada edad, el acortamiento es menos evidente. Se produce, pero es menos evidente. Más evidente sería cuando es una persona fornida, una persona que tiene una masa muscular bastante importante. Ahora vamos a hablar sobre los mitos que rodean el gausaje o los Gauss. Esto es importante porque es una de las inquietudes más frecuentes en todos los estudiantes de biomagnetismo. Quieren saber mucho al respecto. Ya conocemos de sobra que el doctor Isaac Gauss descubre su primer par en 1988. A partir de este hecho, bajo muchas horas de practicar los mismos pasos una y otra vez, y además una rigurosa observación del fenómeno, análisis, hipótesis, experimentación de forma muchas veces inocente y natural, etcétera, etcétera, lo que estaba haciendo justamente era seguir los principios básicos del método científico, los cuales lo llevaron a concluir, entre muchas otras cosas, que un imán debería tener por lo menos una fuerza de 1000 Gauss, a modo de tener resultados efectivos. Pero a todas estas, ¿qué son los Gauss? Los Gauss son una unidad de medida. Esta unidad se usa para medir la densidad de flujo magnético o inducción magnética. Esta unidad fue llamada así en honor al físico matemático alemán Carl Gauss, quien desarrolló y aplicó los principios matemáticos a un campo magnético en 1840. El flujo magnético es la cantidad de magnetismo que ejerce el imán o un cuerpo magnetizado, pero esta cantidad se pierde rápidamente con la distancia. Y esto último es la observación más importante que debemos hacer para entender que los Gauss no son la unidad que más nos debe importar o que más le debe importar al biomagnetismo. De hecho, los Gauss se concentran mejor y son más altos en cuerpos magnetizados pequeños, ya que entre más grande el imán, este dispersará más el campo magnético y por lo tanto los Gauss se repartirán siempre concentrándose en el final de la masa, siendo el centro del imán el que menos carga de gausaje presente. El otro punto de condición de los Gauss en un imán será su espesor, siendo que entre más ancho tenga, más fuerte será el valor del gausaje. El tercer punto, si no es que debería ser el primero, para determinar el alto o bajo gausaje del imán, sería tanto el material como la calidad y el grado de magnetización. Es por esta razón que el criterio que aún prevalece, el que se debe tomar más en cuenta, es precisamente el criterio del Dr. Gauss, cuando dijo que un mínimo de 1000 Gauss. Es la regla de oro primaria prácticamente y básica que este padre del biomagnetismo médico dictó y todavía sigue preponderando. Hay algunos mitos en cuanto a que un imán de 10.000, 15.000, 20.000 Gauss es mejor. No necesariamente. Circunstancialmente, en algunas partes podría venir mejor un imán de 3.000, 4.000 Gauss, por ejemplo, en una parte en donde haya una separación muy fuerte entre el órgano o el tejido que se va a impactar y el imán, pero no sucede así en la mayoría de las partes del cuerpo, de tal manera que nos vamos a guiar siempre por este criterio original, el criterio del Dr. Gauss, y es el que ha funcionado y ha prevalecido durante todos estos años. Es cierto, y hay que traer a colación, que el mismo Dr. Gauss habla
de un rango entre 1000 y 10.000 Gauss. Eso fue en su primer libro. En aquella época era muy difícil conseguir un gasómetro, que es precisamente el dispositivo que permite medir el gausaje de un imán. La información técnica de los imanes también era bastante escasa, por lo que se limitaba a medir con kinesiología el gausaje de los imanes, y el resultado que obtenía era evidentemente el gausaje interno del imán, pero al hacerlo con el gausímetro se mide el gausaje externo. ¿Cuál es la diferencia? Que el gausaje interno de un imán es casi 4 veces mayor al gausaje externo, por lo que para saber los Gauss internos basta con multiplicar el número que arroje el gausímetro por 4 veces prácticamente, o 3.9 para ser más exacto. Y de aquí partió mucho la desmesura de estas cantidades de Gauss que podía tener o debería tener un imán. Y muchos vendedores ambulantes, hay que decirlo, se aprovecharon de eso para decir que ellos vendían imanes de 15.000, de 20.000 y eran los mejores. Pero realmente esto no tiene ninguna justificación seria ni técnica. Incluso algunos terapeutas cometieron el error de vender estos imanes con ese supuesto gausaje. En realidad no estaban conociendo a ciencia cierta los verdaderos Gauss de los mismos. De tal manera que la pregunta clave sería: ¿cuál es el elemento a notar en los imanes para el biomagnetismo? Bueno, ya hemos visto que aunque es indispensable que los imanes tengan un flujo magnético mínimo o mayor a 1000 Gauss, el factor realmente determinante en la terapia es la distancia del cuerpo magnético que pueda ejercer el imán. Esta distancia la va a determinar en primer lugar la longitud o diámetro del imán y en segundo lugar el grosor de este. Un imán tiene que ser bastante fuerte para penetrar profundamente en los tejidos humanos, y de ahí también el tamaño del área de la zona u órgano a tratar. Así, el indicador determinante para saber la distancia de penetración serán los kilos de sujeción, los cuales los determina el fabricante o se puede averiguar con una báscula a la inversa. A mayor tamaño del imán, mayores kilos de sujeción o fuerza tendrá y por lo mismo tendrá mayor penetración. Como ejemplos en la distancia de penetración podemos compartir lo siguiente. Un imán con 3000 Gauss tiene una distancia de penetración de 3,5 centímetros. Un imán con 5000 Gauss tiene una distancia de penetración de 4,5 centímetros. Un imán con 7000 Gauss tiene una distancia de penetración de 6,5. Un imán con 11.000 Gauss tiene una distancia de 8,5 centímetros. Un imán con 13.000 Gauss tiene una distancia de penetración de 9,5 centímetros. Y un imán con 17.000 Gauss tiene una distancia de penetración de 11 centímetros. Sin embargo, después de los 10.000 Gauss, la proporción de distancia de penetración es cada vez menor. Al tener un imán, digamos, de 11.000 Gauss, el parámetro más relevante que la distancia sería el terreno que abarca, ya que por la alta medida de Gauss biomagnéticos podemos suponer que es un imán grande y por tanto a los órganos grandes hay que cubrirlos con un imán grande a menos que ya se tenga un afinado sentido de colocación sobre el punto a tratar. Sin embargo, con el tamaño eliminaremos el margen de error por mal posicionamiento. Ahora, en cuanto al imán de ferrita, porque ya sabes, tenemos imanes de neodimio, que son estos cubiertos de níquel, y tenemos el de ferrita, el de hierro como tal, este material tiene un comportamiento diferente. Hay biomagnetólogos o terapeutas que lo rechazan. Si bien es cierto, es más delicado si se cae, se rompe, etc. Para muchos, este tipo de imán es aún mejor. Ahora, en cuanto al imán de ferrita, este material tiene un comportamiento diferente en su campo magnético. Este tiene una fuerza mayor, pero más limitada. Es decir, difícilmente se podrá conseguir un imán de ferrita que supere los 2.000 Gauss externos y 5.000 Gauss internos. Además que este sería demasiado grande y muy pesado. Como ejemplo, en la distancia de penetración de los campos de ferrita,
compartimos lo siguiente. Un imán con 1000 Gauss tiene una distancia de penetración de 4.5 y un imán de 1.2000 Gauss tiene una distancia de penetración de 5,5. Como te puedes dar cuenta, estos tienen más penetración. La realidad es que estos logran orientar mejor la penetración del flujo magnético, mientras que en el caso de los neodimio, aunque tienen aún más fuerza, estos tienden más a dispersarse. Realmente ambos son buenos mientras sigamos estos criterios, pero es fundamental que conozcamos estas grandes y sutiles diferencias a su vez para que no seamos víctimas de personas que porque tengan más tiempo que nosotros nos pretendan engañar o simplemente desmotivar un poco respecto a los imanes que podamos tener al principio. Realmente ambos son buenos, ambos son recomendables y tienen sus ventajas y sus desventajas. Otro punto que es esencial son los polos. ¿Cuál es el verdadero polo? Aquí hay algunas discusiones. La Tierra tiene polo norte y tiene polo sur. Estos polos se les llama polos geográficos. Y al igual que los seres vivos y los humanos, que también tenemos un polo norte y un polo sur, a semejanza con el planeta Tierra en el que vivimos, sin embargo, en aparatos de medición es al revés. Los polos están invertidos y se llaman polos magnéticos. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Ya que la Tierra es un gigantesco imán con su polo norte que se ubica arriba de Europa, entonces un imán de medición como el de la brújula debe marcar el norte con su lado sur, ya que las cargas opuestas se atraen. Así que si se pretende que un imán nos lleve al polo norte, debemos hacerlo con la cara negativa, es decir, con la cara al sur. ¿Te das cuenta? Los polos magnéticos deben ser diferentes a los geográficos, ya que si no fuera así, una brújula no funcionaría correctamente. Por eso es que los polos magnéticos están marcados a la inversa de los polos geográficos. Las personas que tienen conflictos sobre cuál es el polo adecuado es porque ignoran este